o la reforma del sistema privado de pensiones. No hay acto más noble que el de impartir justicia constitucional, lo que en el fondo no es otra cosa que contribuir desde nuestra posición de jueces constitucionales a la paz social y a la convivencia democrática en tolerancia y en pluralismo. Todos concuerdan en que son nuevos aires y saludan a este renovado tribunal. El presidente Humala aseguró que ellos darán tranquilidad y fortalecerán la institución. Yo creo en el fortalecimiento de las instituciones y respetar los fallos de las instituciones que se den, tanto el Ministerio Público, Congreso de la República, y hoy día estamos saludando a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional que nos van a permitir darnos más tranquilidad en lo que es el fortalecimiento de esta institución tan importante para el país. Los nuevos magistrados tendrán un arduo trabajo. Deben evaluar 6.500 casos, por lo que tendrán que priorizar su labor y reanudar las audiencias en los próximos días. El congresista Sergio Tejada ha informado que el Consejo Directivo acordó debatir el próximo 12 de junio en el Pleno del Parlamento los informes sobre la megacomisión. ¿Qué nos puede decir? En un momento he declarado que vamos a inhabilitar al expresidente García. A mí un periodista me preguntó si era posible la inhabilitación de manera genérica y por supuesto que es posible, se ha sido inhabilitado el congresista Urtecho. Pero yo le dije claramente, y así se lee en el texto de la entrevista, que esa no era la preocupación de la megacomisión, porque la megacomisión no puede proponer la inhabilitación de nadie, solamente puede recomendar, formular denuncias si encuentra indicios razonables de faltas constitucionales o ilícitos penales. La comisión acordó tener informes de caso y tenemos 9 informes. A partir del 12 de junio vamos a empezar a debatir los casos. Si requerimos más de un pleno, lo agendaremos también. ¿Qué temas se comenzaría? La idea es que sea dentro de esta legislatura. La ministra de la Mujer, Carmen Omonte, ha asegurado que el presidente Ollanta Humala es el que ejerce el liderazgo en el Ejecutivo y no la primera dama Nadine Heredia. En entrevista con el programa A las 10 con Pilar Higashi, consideró, sin embargo, que se debe evaluar el mecanismo para que la población también perciba este liderazgo. En todas las reuniones con los ministros, que son los días miércoles oficialmente, muchas veces en las reuniones informales que tenemos los días lunes con el Premier, también participa el presidente Humala, y el que ejerce el liderazgo es él. Plenamente, en todo sentido, es el que exige, plantea los temas, pide los informes, coordina, monitorea los avances que se están teniendo en cada ministerio. El esfuerzo que estamos haciendo todos los ministros por hacer un buen trabajo es enorme, y quien lo está liderando es el presidente Humala. En ningún momento ha participado la señora Nadine Heredia. Probablemente este trabajo que hace el presidente, y que personalmente lo valoro muchísimo, hacia el interior, hacia el gabinete, con los ministros, con todos los miembros del Ejecutivo, pues tenga que reflejarse y evaluar el mecanismo que se tenga que reflejar hacia afuera, hacia la población. Bien, estamos en compañía de los congresistas Gustavo Rondón, representante de Solidaridad Nacional, y José Gutiérrez, congresista de Gana Perú, quien, bueno, ambos ya son cordiales y habituales visitantes de este programa. Muchas gracias. Así que, bueno, evidentemente, como ustedes saben, señores congresistas, muchas de las noticias se generan en el Congreso de la República, lamentablemente no todas buenas, quisiéramos que sea al revés, pero se ha producido esto que yo estoy casi en broma diciendo, una suerte de abdicación masiva al cargo de comisionado en el grupo este de ética. Ayer empezó su titular, o su ex titular, el señor Humberto Lay, y ahora le han seguido los miembros de la oposición. A su juicio, ¿qué ha pasado? Porque, bueno, el tema se desencadena a propósito del caso de la congresista Zenaida Uribe. Teníamos ciertamente una decisión fiscal que ha llamado la atención, pero digamos, es finalmente una decisión que es respetable. Y todo hace pensar que más bien en este grupo de trabajo la orientación era diferente, porque se consideró que había una serie de elementos que sí constituían, pues, conflicto de interés. ¿Esto es lo que finalmente es digamos, la gota que rebalsa el agua, o es que hay una sucesión de hechos que llevan a que una persona como Humberto Lay tome decisión y arregló seguido el resto de congresistas? A ver, Mario, lo que Humberto Lay ha señalado a la prensa y al país el día de ayer es que él presentaba una carta de renuncia,
pero que no era irrevocable porque necesitaba un tiempo para pensar el tema. Probablemente de manera reflexiva lo esté haciendo en estos momentos para que finalmente tome una decisión. ¿Ustedes aspiran a que retire esa carta? Y yo pienso que Humberto ha trabajado bien y creo que ese trabajo está circunscrito en el resultado desde el primer año que ha venido trabajando, ¿no? De tal manera que dejémoslo eso ahí. Sí resulta muy curioso cuando el congresista Mauricio Mulder hace un planteamiento de orden técnico. Me pareció muy grato ver cómo se podía uno asumir una posición, más allá de un tema partidario, pero una posición principista que tiene vinculación directa con la valoración jurídica respecto a los hechos que se pueden imputar. De tal manera que para nosotros queda claro que muchos van a las comisiones a votar porque simplemente tienen el dictado o el mandato de votar, pero otros asumen una votación de principio porque un abogado no puede votar cualquier mamarracho, ¿no? Pero ¿quiénes van por consigna y quiénes van por principio? No, ahí lo que hemos visto ayer es que el congresista Mulder ha hecho un señalamiento muy claro de un tema jurídico que es su profesión, que es versado. Él consideró, ¿no? Que a mí me encantaría, Mauricio, pedirle los detalles, pero él ha considerado que el informe está mal estructurado, está mal hecho. Yo honestamente no he podido conversar con él ni pedirle detalles sobre por qué ha señalado eso, pero digamos, eso puede entenderse desde el punto de vista técnico por un error que, dicho sea de paso, es subsanable. Debería ser subsanable. Claro. Pero en realidad Humberto Ley ha ido mucho más allá de eso, claro, con Gutiérrez. Él ha dicho de que esa decisión comprueba que hay blindaje y que el otoronguismo tiene validez. No, es una acusación bien severa. No, es que no es verdad. Y el hecho de que Humberto sea lego en materia jurídica, justamente, seguramente le ha llevado a pensar con mejor criterio el día de hoy. ¿Por qué? Porque todo está circunscrito a un tema de valoración de temas objetivos. Usted no puede, en todo caso, suponer todo y por la suposición castigar a quien se te viene encima. Y eso no es lo más correcto. Cuando se hace una valoración de un comportamiento ético, lo moral es muy importante. Entonces, frente a eso, decir, no me apoyas, entonces porque no me apoyas, yo ya no quiero estar acá, eso a la edad que tiene el querido amigo Humberto Ley, creo que no le hace nada bien. ¿Para usted es una pataleta? No creo que sea una pataleta. Al momento de decirle al señor Ley que estaba solamente renunciando en ese momento, pero que no sabía si era irrevocable o no, dándose el tiempo él mismo, yo creo que fue una decisión sabia, porque ahora que ha pasado las horas, quisiéramos sí escucharle cuál es finalmente su posición. O sea, usted confía en una actitud más reflexiva de Humberto Ley conforme ha ido pasando el tiempo. Claro, porque sus antecedentes al frente de la comisión lo han hecho ver como una persona que ha sido proba, que moralmente ha estado muy calificada y que por lo tanto su accionar en ningún momento ha tenido cuestionamiento. De tal manera que eso debe ser la constante, ¿no? Bien, primero las gracias siempre por la consideración, Mario, Josué. No, yo creo que no hay que dorar la píldora. En el fondo es un resultado de que la conformación de la comisión debe ser pluripartidaria, pero no en proporcionalidad, ¿no? Y eso no creo que todos, o sea, justamente todos los nacionalistas coincidan exactamente con un parecer. Y todos los que podrían ser, llamémosles, de la oposición, coinciden también en otro parecer. Entonces, eso de por sí ya te traduce de que hay cuestiones de proporcionalidad. O sea, de cuestiones, por un lado, de blindaje. La proporcionalidad ha sido para usted absolutamente inconveniente para los fines de esta comisión. Así es. Que por ser, digamos, hay que aclarar eso. Es inconveniente por tratarse la comisión de ética, porque en otro grupo de trabajo la proporcionalidad sí se respeta. Correcto. Eso o sea, solamente por ser ética. Sí, o sea, es muy inteligente en estos dos casos. Primero, el de ética, porque en el fondo es un voto a conciencia. Claro. O sea, estás votando por la ética, un comportamiento, un antivalor. O sea, eso por un lado. Y también de las comisiones especiales que tienen algunos fines. A propósito de eso, Mario, nosotros como Solidaridad hemos sido muy propositivos. O sea, una vez que se rompió esto de los 7 miembros de la anterior comisión y que se pasó a esta como casi una conformación de comisión ordinaria, indudablemente las cosas no iban a ir por ahí. Y en el fondo, cada grupo parlamentario debe tener un representante, el más idóneo, y que va a una comisión de ética justamente a dilucidar si eso va temas contra de conciencia o temas apegados estrictamente al incumplimiento o no del reglamento del Congreso. Así es, y entonces cuando tú le pones proporcionalidad, indudablemente que vienen el cuoteo y la negociación. Claro. ¿Usted cree
que en el caso de la señora Uribe sí hubo conflicto de intereses, congresista? Bueno, a la luz de lo que hay, no sé, por eso te decía, Sí. o sea, hay un grupo que te dice marcadamente en contra y el otro que te dice a favor. Y qué coincidencia, ¿no? Que son proporcionalidades, cuando no tendría que ser. La decisión que toma el Ministerio Público, sorpresiva para muchos, de archivar las acusaciones contra la congresista Uribe, ¿debieron o no ser tomados en cuenta por este grupo de trabajo? No, yo creo que no, porque hay independencia, ¿no? Nosotros del mismo Parlamento, y yo lo he criticado. O sea, una cosa es un delito o la ausencia de la comisión de delito y otra cosa es una falta de ética. Así es, ¿no? Okay, No esa es la aclaración. Así es, no siempre lo legal va ligado a lo ético, correcto, ¿no? Y viceversa. Y en ese sentido, creo que la parte del Congreso siempre tiene que ser la independencia que tiene y el rumbo donde Congresista va, ¿no? Gutiérrez, entonces, con esos elementos, ¿por qué no ir a una recomposición de la comisión bajo el criterio estrictamente de un representante por cada movimiento político, por cada grupo político del Congreso, y estructurar esa recomposición? Incluso puede ser con la misma presidencia de Humberto Olay, sí, por ¿no es cierto? Justamente para evitar el tipo de suspicacia o de especulación o de mala interpretación que se pueda generar cuando hay una representación por cuotas. A ver, ahí hay un problema, ¿no? Primero porque ya funcionó la Comisión de Ética con 7 miembros, ¿no? Pero 7 miembros que tenían representación de sus respectivas bancadas. Pero cuando estas bancadas ingresan en un proceso de descomposición y empiezan a aperturarse otras, entonces las 7, o sea, los 7 cupos quedan chicos frente a la parte de la inclusión en términos ¿Y cuántos tendrían que haber entonces con la nueva configuración del Congreso? Se dio esto de 15. ¿Pero hay 15 grupos? Claro. No, así es. No, pero espera, ahí hay un tema. Mira, hay una norma que es general, que es el reglamento, y que es aplicable para las comisiones ordinarias, y que en las comisiones especiales, sobre todo en las de investigación, se plantea la proporción de representación que es 3 miembros, máximo 7. ¿Ok? Hasta ahí estábamos bien. Entonces, se hizo hasta 7 en la comisión especial de ética. ¿Por qué? Porque se veía con naturalidad que todas las bancadas estaban representadas en esas 7. Cuando se empiezan a romper las bancadas, todos quieren tener representación en la comisión de ética, pero ya no alcanza en el orden de la proporcionalidad y ya no alcanza en el orden del cupo máximo que se requiere 7. Se reunieron la Junta de Portavoces que por mayoría acordaron justamente que se aplique la norma de proporcionalidad. Ahora, que en estos momentos algunos quieran sacar cuerpo, que quieran presentar sus proyectos y todo, cuidado. Eso es el doble discurso. O sea, lo que han firmado con la mano quieren borrarlo con el codo. Yo estoy dispuesto a que se retrotraiga el tema y se pueda ver una recomposición de 7 y quienes no tienen que participar, que no participen, pues las pequeñas bancaditas, las que se han quedado con 7, con 8, lo que sea. Bueno, hay dos, ¿no? Hay dos, los que han salido de su partido y los que han salido de Perú Posible. Claro, pero porque al final, si seguimos esa lógica, entonces las bancadas se van a seguir descomponiendo, suficiente con 6, y entonces tenemos 10 bancadas, 15 bancadas y todos van a querer tener representación. Bueno, tampoco es la más correcta. No, pues no, en absoluto. Claro. Para eso está el reglamento del Congreso, para establecer criterios objetivos, ¿no es cierto? Es que el reglamento del Congreso, Mario, dice que si tú te juntas con 6 parlamentarios ya eres bancada. No interesa un tema ideológico, ideario, no. Te juntas entre... Eso es parte de la reforma política que entiendo la Comisión de Constitución está trabajando, pero efectivamente no es lo mejor para efectos, incluso la predictibilidad de las decisiones, porque uno vota por bancadas. Es que eso ha afectado justamente a la Comisión de Ética. Yo pienso que en todo el primer escenario donde ha trabajado Humberto con un grupo de señores parlamentarios, lo han hecho bien. Habrán habido probablemente algunos temas que ya en el Pleno del Congreso se han hecho ajustes. ¿Y qué ha pasado con Zenaida Uribe entonces? ¿Qué ha pasado en el caso de Zenaida Uribe? Yo veo que el tema de Zenaida Uribe está muy claro. O sea, hay una valoración objetiva en términos, digamos, de investigación fiscal que concluye que no hay indicio, no hay calificación a delito, por lo tanto archiva ese proceso. ¿Ok? Pasa al tema de ético. Le van a juzgar porque la señora tiene un enamorado, un amante, un acompañante. ¿Cuál es su estatus jurídico frente al tema familiar? ¿Ella es casada? ¿El señor es casado? No, la acusación no es esa. La acusación es porque ha ido a abogar por la empresa de la pareja en un colegio público. Es que eso es un dicho, pues. ¿Eso no está aprobado? No está aprobado. Es la versión de parte. No está aprobado. Y lo que han querido hacer es probar por el interés de una pareja que podría haberse beneficiado.
Entonces, estás ingresando a la vida privada con criterio subjetivo. Eso es peligroso. O sea, mañana le dicen al señor, usted tiene como enamorado o como amante a tal fulano y bajo esa premisa vas a hacer toda una figura. Eso es su posición. Y eso, sobre eso, es lo que Mauricio ha sustentado, que el informe no tiene prácticamente la connotación de una investigación seria. Perfecto, congresista Gustavo. Yo quiero insistir con lo de la pluralidad. ¿En qué sentido? El reglamento decía 7 o 5 para abajo, pero por lo que tenemos y vivimos a diario en el Congreso, pueden ser números a veces de 8, a veces de 6, a veces de 5. Lo ideal es que sean impares, ¿no? Así es. Y lo que debe hacer es siempre esa pluralidad, porque eso te va a dar cierto equilibrio justamente al momento de todo lo que es análisis y votación. O sea que yo creo que ahí, por eso nuestro proyecto, que ya viene del 2013, no es de ahora, indudablemente tratamos de que esto se dé en comisiones investigadoras y en la Comisión de Ética en particular. Pero ya en el tema que bien ha comentado Josué, yo creo que sí hay algunos lineamientos que podrían estipular o conducir a esta, antiética, ¿no? Porque ha habido cambios, por ejemplo, del personal. O sea, alguien que era director en un plantel y pasa a otro plantel, o sea, y que se corrobora a veces con cierto tráfico de influencias, ¿no? Ciertas imposiciones, ¿no? Y entonces sí hay hechos que yo diría consumados, ¿no? Y que podrían estarte configurando todo esto que de algún modo se acusa. Ahora, yo quiero agregar algo, Mario, más bien en esto, que en la Comisión de Ética un pequeño error de lo bien que han estado llevando es que a todos los que llegan a ética, en el fondo les colocan 120 días. O nada. Es como el número mágico. Sí, y creo que, por ejemplo, de todos los casos que hemos visto en el Parlamento, Mario, realmente hay casos que ameritan de repente una amonestación. En otros 30 días, en otros 60 días, pero a todos los pones en 120 días. ¿Y eso es por qué, congresista? Porque se quiere aparecer de que digamos, la comisión, el grupo es igual de severo con todos, que no hay matices, que... ¿Cuál es el propósito? Sí, yo le conversaba esto a Pastor Lai y no me lo supo decir tampoco, porque en el fondo yo creo que hay faltas y faltas, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, algún colega lo acusaron porque fue a bailar, tomó unos tragos de más y bueno, hubo alguna una anticonducta por allí, pero eso de repente amerita pues unos 30 días, amerita de repente una severa amonestación, oiga, usted tenga cuidado dónde va con los amigos, cosas. Como que hay cosas muy graves que ya van hasta con el delito, etcétera, etcétera. Entonces ya, o sea, ponle una graduación, porque lo que hemos visto es, ok, te doy 120 días o no te doy nada. Entonces creo que no, creo que ahí habría que también corregir, hacer una escala de acuerdo a la rigurosidad. ¿Usted sí cree, congresista, que se puede recomponer la comisión? ¿Bajo qué términos? Justamente para evitar este tipo de problemas. ¿Cómo de se ve pluralidad, solamente pluralidad. Uno por cada movimiento, por cada grupo. Pero según lo que dice el congresista, tendrían que superar los 7, porque hay más bancadas pequeñas, ¿no? Claro, por ejemplo, este cambio de ética, mira, fue por un tema, fue el de la bancada, que ellos quebraron, ¿no es cierto?, y Unión Regional. Entonces, de lo que estuvo, dijeron, no, pero yo también quiero estar, y yo también quiero estar, y creo que amerita, porque estos casos de tendríamos que irnos a 9. Ya, y entonces se ha debido trabajar ese tema. ¿Usted estaría de acuerdo con que sean 9 representantes congresistas? Bueno, se tiene que modificar primero el reglamento. Hay un reglamento que es claro, es objetivo, es una resolución legislativa que hay que modificarla. Y yo pienso que cualquier cambio que se haga al respecto se va a hacer para bien, ¿no? Entiendo que mañana la Junta de Portavoces se va a reunir la Junta de Portavoces. Vamos a trabajar el tema. Los señores voceros tienen la responsabilidad de dos cosas. Primero, de salir a los medios a explicar por qué toman una decisión. Porque esto de los 15 no es que nosotros en el Parlamento lo hemos visto en primera lid, no. Este es un acuerdo de la Junta de Voceros donde ha estado el señor Rondón, donde han estado todos los señores y donde han quedado por mayoría de acuerdo que debe ser así, del modo que han planteado. Yo creo que no ha habido un despropósito. Más bien han querido ser inclusivos en esta propuesta para que los que no deberían estar presentes, las bancadas que no estaban en la comisión, tengan participación. Y así ha sido. De tal manera que ahí nosotros no hemos ganado nada. Es más... No, pero cuando es el que tiene la proporcionalidad, ustedes hacen valer su mayoría. Pero un momentito. 2 parlamentarios de Gana Perú en la comisión compuesta por el señor Ley. 2 parlamentarios de Fuerza Popular en la comisión conformada por el señor Ley. Y los demás han sido 1, 1, 1.
ella se ha manejado bien. ¿En qué momento el señor Tejada o el señor Jaime, el congresista Jaime, han tenido una actitud contraria a las votaciones? Las votaciones han salido, pero por eso, todas por unanimidad. Pero por eso, en una primera parte... El error, ¿no?, que hubo sí fue de que no había un tratamiento sobre el tema de la gradualidad. Los casos no son los mismos y a todos no se puede aplicar 120 días. Entonces ahí había un error que después ya en el momento, en los últimos debates que hemos tenido en el Pleno, el congresista Lai, como presidente de la comisión, en efecto, atendió los reclamos de gradualidad y en muchos casos lo redujo él mismo, aceptó reducir algunas sanciones que habían propuesto ellos, que sea de una pena mayor a una menor. Y creo que eso es el sentido de la gradualidad y de la sanción que en sí corresponde a un algún elemento de objetividad serio, tiene que haber, ¿no? Sí, como usted quería decir algo. Por supuesto, o sea que en el fondo la gradualidad tiene que darse. Y lo otro, que se tiene que volver a la pluralidad y no la proporcionalidad, porque los hechos nos están ratificando, Mario, de que realmente no es el camino la proporcionalidad. ¿No? Perdóname, Gustavito. No es que vamos a volver a la pluralidad, nunca hubo pluralidad, repito. Lo que hubo es la proporcionalidad. 2 del Gana Perú, 2 de Fuerza Popular y el resto se conformó porque las bancadas todos estaban representadas, ¿ok? Incluyendo el APRA, que fuera la bancada más chiquita. Pero cuando ya se dan más bancadas, ahí vino el problema, o sea, en la Junta de Portavoces. Ha sido proporcionalidad con pluralidad, según usted, claro, las dos cosas. En la primera composición fue así, Mario. Ahora, que cuando aparecieron más bancadas y todos querían tener representación en ética, ahí se vino todo un problema. Sí. Creo yo que ahora que se alcanza una propuesta por Gustavo y Solidaridad, hay que tratarlo este tema. Sí. Y si podemos corregirlo, hay que hacerlo en bien de la imagen del Parlamento para que no se trasluca una idea de que hay un criterio de blindaje y que ahí prácticamente no pasa nada. Cuando Cecilia Taita había sido, pero tú hubieras dicho que es en la comisión del blindaje, ya no en la comisión de ética. Bueno, Cecilia habla porque tiene un afán, digamos, no sé, de odio, de rencor, que no sería bueno alentar con la congresista Zenaida. Entonces, ¿usted cree que hay un tema personal con Zenaida? Es un tema estrictamente personal que a veces cuando se habla ya en genérico, no ingresamos a un tema que no es la más correcta. La invocación es que más allá de un apasionamiento, de discusión estrictamente personal, vayamos a lo institucional, que es lo que está planteando Gustavo, que es bueno, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, toda obra es perfectible y el reglamento del Congreso lo es, ¿no? En ese sentido, creo que ha pasado estos hechos justamente para retrotraer y mejorar. ¿Usted cree que si hay recomposición debe mantenerse Humberto Lai como presidente? Yo creo que está caminando bien y él ha tenido una reacción, creo que adecuada, porque en el fondo él se ha visto que esa proporcionalidad le rompió todo el esquema por el donde se planteó las cosas. Y en ese sentido creo que sí, él no ha renunciado irrevocablemente. Así que creo que si de repente se reconforma o se vuelve a retrotraer esta pluralidad, creo que podría muy bien seguir al frente. El otro tema que lo hemos tratado hace un momentito es este anuncio de que el día 12 se tratará el informe en torno a la megacomisión. Aquí hay otro debate que tiene que ver nuevamente con una suerte de contienda de competencia. Hay un poder judicial que se ha pronunciado en el caso específico del doctor García, expresidente de la República, no ha desvirtuado el conjunto de los informes, sino en el caso específico del expresidente. ¿El Pleno del Congreso estaría incumpliendo una disposición judicial si se procede a discutir el caso del doctor García o no? Esa es la pregunta que la opinión pública se hace. O sea, digamos, ¿aquí hay un irrespeto a la decisión judicial o no la hay? A ver, yo creo que ahí hay que definir varias cosas, porque el Congreso también ha replicado esta decisión del Poder Judicial. El procurador, el mismo presidente de la megacomisión ha trabajado en la réplica y en el fondo como que está para volver a decir si no procede o se rectifican, por un lado. Por otro lado, el hecho de que se va a discutir del 12, Mario, los informes que no comprometen todavía justamente al exmandatario. Entonces hay informes donde hay muchos funcionarios que definitivamente son los que tendrán que seguramente someterse a ese análisis del Pleno. Y en los otros hay una sugerencia, pero que todavía va a estar seguro para el debate del propio Pleno, en el que se puede discutir. Más si hay que tomar ya una decisión de votación, se puede esperar a que disluciden este entrampamiento entre Poder Judicial y Poder Legislativo, ¿no? Congresista, ¿usted qué piensa?
Bueno, pensar que hay ignorancia, pues, por parte del juzgador. Habida cuenta... ¿Del juez? ¿Es usted el del que amparó los derechos del presidente? Es una ignorancia atrevida y achorada, ¿no? ¿Pero por qué? Porque, mire usted, no estamos hablando de un proceso de antejuicio, no estamos hablando de una causa que se ventila en el órgano que es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales o la Comisión Permanente y otros órganos que tienen sin duda, como instancia previa al Poder Judicial, naturalmente estar imbuidos de todo un procedimiento parlamentario previamente establecido y sobre las cuales el Poder Judicial puede enmendarle la plana cuando se ha vulnerado derechos que son garantías fundamentales de todo ciudadano. En este caso, es una comisión de investigación cuyo informe se discutirá y donde en ese informe no se va a decir si el señor va a ser inhabilitado o no inhabilitado, si va a pasar al Poder Judicial. Bueno, Tejada ha dicho que no está descartada la inhabilitación de García. O sea, Tejada se cumple todos los boletos de la tinga también. El señor Tejada puede decir lo que quiere, pero debe circunscribirse a lo que manda la ley. Pero lo que manda la ley congresista, lo que manda la ley es que en cualquier proceso, cuando un ciudadano peruano está siendo investigado por una autoridad, y los congresistas son una autoridad, tienen todo el derecho. Aquí yo no soy ni aprista ni estoy defendiendo a García. Yo creo que es más que hubiéramos esperado un trabajo mucho más prolijo en la megacomisión y si hubiera habido señalamientos a la autoridad, pero que se hayan destacado. Aclaro esa situación. Pero regresando a mi punto, creo que todo ciudadano congresista tiene el derecho, cuando está siendo investigado y acusado de algo, de que se respete algo que se llama el debido proceso. Es decir, si a mí me citan a un evento, a una declaratoria, a un testimonio, tengo que saber de qué me están acusando, de qué tema me van a preguntar, para yo asistir con la debidos recaudo del caso. El doctor García alude, y su abogado, que eso no se produjo. Entonces, al no producirse, acude a la instancia judicial, se le ampara sus derechos, y lo que ha dicho el juez es, ojo, no es que estamos anulando todo el trabajo de la media comisión, sino que la investigación específica sobre García, que vuelva a foja cero. Entonces, eso me parece que es una garantía que tenemos usted y yo, el hijo de vecino. No porque sea García. Digo, no sé qué opinas tú sobre eso. A ver. Eso es la investigación, pues. Eso es la investigación. La parte indagatoria, el testimonio, que no está forzado a hacerlo. Porque si quiere el invitado, el citado, puede decir, señor, yo no pienso que mi testimonio sea adecuado y me voy a reservar a no contestarle las preguntas. Y ahí queda. Ahí queda. Pero, no, pero eso no niega la falta de la autoridad. No, pero un momentito. Pero cuando usted, de mutuo propio, por ejemplo en esta entrevista, empieza a relatar hechos como, por ejemplo, sí, pues, yo mismo revisaba, yo firmaba, yo meto la mano al fuego por él, X, Y, Z, acá en la televisión. Y usted no me está investigando, me está haciendo unas consultas, ¿no es cierto? A confesión de parte, relevo de pruebas. Es, creo que, un principio natural en todo juzgador, en toda etapa de investigación. Y esos temas son los que van a verse en el informe. ¿Ese informe va a concluir con sentencia? ¿Va a concluir con acusación constitucional? Bueno, no. de hecho, congresista, en el informe que se filtró, muchos dicen que lo filtró el propio Tejada, aparecen señalamientos muy graves contra García. Violaciones contra la Constitución, una serie de cosas, incluso hasta asociación ilícita para delinquir. La pregunta es... Pero, digamos... Mira, en ese informe puede decir la calificación de muchos tipos penales, como también la connotación de temas que han lindado con lo constitucional. Perfecto, puede decir lo que sea. La facultad que tiene el Parlamento en este instante, al discutir este informe, no es ni la inhabilitación, no es la acusación de ningún tipo. ¿Usted cree que el problema estaría ya cuando se produzca una decisión de parte del Pleno del Congreso? Mire usted, ese informe, aceptado o rechazado por el Pleno, cualquier ciudadano o los parlamentarios pueden sencillamente agarrar esos instrumentos, ¿no?, que si se ha seguido el debido proceso... Bueno, eso no quita que haya una investigación judicial paralela del Ministerio Público. Y se produzca justamente la acusación. No, pero no puede haber acusación paralela. Un presidente de la República tiene... No, digo que eso no obsta a que las autoridades del Ministerio Público y Poder Judicial hagan su propia investigación, como tienen que hacer. Claro, pero ellos tienen un requisito. ¿Qué es el antejuicio? Que no pueden citarlo pues al presidente, al expresidente, en tanto dure... por lo menos los 5 años después del mandato. Así es. Donde está estamos hablando mucho, ¿no? No, gracias, Mario. En sí, creo que no hay que perder de vista el debido proceso.
¿no? La presunción de inocencia, que se le cite con la anticipación. En todos los casos, ¿no? Incluso en comisión de ética. ¿Por qué? Porque yo he visto que muchas veces también en comisiones investigadoras también se abusa de la propia condición investigadora. Eso por un lado, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado quienes investigamos. Yo estaba en la comisión de fiscalización. Tenemos siempre que mantener ese debido proceso, justo para no viciar el propio trabajo fuerte que se hace, porque al final por detalles da hasta más cólera que por detalles tú mismo seas tu propio enemigo de la investigación. Y más bien cuando llegas a cosas concretas, si lo has hecho de una manera limpia, precisa, transparente, respetando, hasta las sanciones son justificadas, creo, al que le caen. Nosotros, por ejemplo, en Solidaridad, muchas veces la gente presionaba, ¿no es cierto?, que aquello, el otro, que hay que expulsar, que... Sin embargo, tenían que llegar las cosas a comprobarse, a establecerse. Por ejemplo, en el caso de Heriberto Benítez, ¿no es cierto? Que es el caso que a ustedes les ha tocado directamente. Claro. Bueno, él le ha dado un paso al costado, pero ¿ustedes estaban dispuestos a pedirle que a separarlo de la agrupación o del grupo parlamentario hasta que estas investigaciones se produzcan? Claro. Ahora, él dice, por ejemplo, él me lo he dicho acá, que él hubiera sido un gravísimo error del grupo porque no hay ninguna prueba contundente, ni indicio, ni algo severo que o haya obligado al grupo de ustedes a tomar una decisión de esa naturaleza. Pero ya obra en ética justamente una acusación, ¿no es cierto? Entonces ya con ello, estudiando lo mismo, muy bien, que tengas la libertad de defenderte sin la presión del propio grupo, con tus convicciones, o sea, me parece un escenario bueno, que se respeta el debido proceso. O sea, sin presiones mayores, de eso. Independientemente. Entonces, creo que sí, o sea, te deja la satisfacción de que llevas una investigación con todas las de la ley, ¿no? De tal manera que al final vas a salir satisfecho y la persona a la que le demuestres actos dolosos indudablemente dirá, bueno, a mí me han juzgado con las de la ley, y no recurrir a que me viciaron el proceso o abusaron de la condición de investigador. Bien, señores congresistas, muchísimas gracias, siempre grato conversar con ustedes, aclarar algunos puntos. Por supuesto que esperamos que la decisión que mañana tomen los portavoces sea la mejor, porque hay una lista de temas increíble en esa comisión de ética. Yo más de una vez lo he dicho acá, que a veces Humberto Olaya parecía más el presidente del Congreso por la gran cantidad de importancia de temas que ve, que no debería ser, ¿no es cierto? Deberían haber otras comisiones que son honestamente mucho más importantes que la comisión de ética, pero por el impacto mediático pues lamentablemente es así. Les agradezco la presencia, estaremos conversando siempre más adelante. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a una pausa y al volver les contamos que los médicos en huelga fueron reprimidos por la policía cuando realizaban un lavado de mandiles frente al hospital 2 de mayo.